Gloria sea el nombre de nuestro Dios, poderoso es el Señor en este precioso día. Damos gracias al Señor por su amor, por su inmensa misericordia. Bien, vamos a abrir la palabra de nuestro Dios en Lucas 23:34. Y la palabra de Dios leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, un solo Dios. Vamos a hacer un estudio de las 7 palabras que pronunció nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Por tanto, vamos a hablar solamente por palabra. La primera palabra dice así: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí su vestido y echaron suerte. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Esto es, quienes lo atormentaban, tantos judíos como romanos. Hechos 7:6. Veamos a ver qué nos habla, qué nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice así, Hechos 7:60. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Y puesto de rodillas, clamó gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Es una forma de expresar que le estaban condenando a Esteban. Y Esteban, puesto de rodillas, alzó la mirada hacia Dios y dijo, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y expiró y murió, y Dios se lo llevó a Esteban. Esto nos aclara, nos enseña, Iglesia del Señor, cuál inmenso es el perdón hacia otra persona. Debemos de perdonar. Lo que Cristo nos está enseñando es que nosotros debemos de perdonar también cualquier acción, cualquier malestar en que quizás hayamos cometido, o alguna infracción verbal de cualquier amigo, de cualquier hermano, algún pensamiento, cualquier situación que hayamos cometido. También nosotros debemos de perdonar y no tener ese cargo de conciencia en nuestras vidas, porque ese es el perdón que Dios nos está haciendo. Y aún en un estado imposibilitado, en una cruz, Él está pidiendo perdón por algo que Él no se merecía, por algo que Él no hizo. Eso es el perdón. Por eso que Él dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Es importante, Iglesia del Señor. La parte del fruto de esta oración se vio en la salvación de miles de personas, mis santos hermanos, en Jerusalén y en el Pentecostés. Hechos 2:41. Veamos lo que nos enseña la palabra de nuestro Señor. Ese es, por la muerte de Cristo, hemos logrado el perdón, mis santos hermanos, de muchas personas. Y el perdón y también la salvación, Iglesia del Señor. Dice así, Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. A causa de la muerte de Cristo, hermano, y el perdón y la misericordia y la gracia de Dios otorgada por medio de nuestro Señor Jesucristo, otorgaron el perdón, otorgaron la bendición, la misericordia, 3,000 personas, Iglesia del Señor, amigo, tú que me escuchas en este día. ¿Y qué más nos enseña la palabra de nuestro Señor Jesucristo? Nos enseña, no eran conscientes de alcanzar total su maldad, no lo reconocieron como el verdadero Mesías, no lo reconocieron al Señor, sino que simple y llanamente se ensancharon en su malestar, matándolo, atormentándolo, golpeándole y hincándole con lanza, vituperando a aquel dador de la vida. Recibió esos azotes, esos latigazos, esas vituperaciones, mis santos hermanos, por causa de la palabra de Dios, por causa de la salvación que nos trajo para llevarnos hacia el Padre Celestial, Iglesia del Señor. Y eso es lo que nos enseña y nos dice la palabra de Dios. Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen, mis santos hermanos. Muchas veces no sabemos lo que hacemos nosotros. Si está actos hacia los ojos de Dios, hacia los ojos del ser humano, una acción negativa o positiva puede estar buena, pero delante de Dios no. Y eso es lo que nos enseña
Y nos dice la palabra de nuestro Señor, Hechos 13, 27. Leamos a ver qué nos dice ahí, iglesia del Señor. Hechos 13, 27 dice: porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni la palabra de los profetas que se leen todos los días de reposo, la cumplieron al condenarle, y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase, y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándola del madero, lo pusieron en un sepulcro. Así es, iglesia del Señor. Todo lo que Cristo habló en San Juan, y mis santos hermanos, estaba profetizado que esos acontecimientos iban a suceder, iban a avanzar, y estaban ciegos a la luz de la verdad divina, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Estaban ciegos, mis santos hermanos, no conocieron la luz del Señor, no le resplandeció la luz del Evangelio. ¿Por qué? Porque ellos estaban cegados, iglesia del Señor. ¿Y qué más nos dice Primera de Corintios 2:8? Dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo: la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido en el corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Así es, iglesia del Señor, así es, hermano, así es. Tenemos que saber perdonar cualquier situación, cualquier daño, cualquier nos lastima, o que nos lastima o hacemos daño a otra persona. Tenemos el ejemplo de Jesús, que nos dio el perdón, su gracia y su misericordia, aún estando en un estado en la cruz, aún estando en agonía, estando en tormento, estando en lo peor situación. Él perdonaba a aquellas personas que le ofendían, a aquellas personas que le hacían daño. Iglesia del Señor, decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Con toda su ignorancia no los hizo merecedor del perdón, antes bien su propia ceguera espiritual era prueba de su culpa. Pero la oración de Cristo en el momento mismo en el cual se burlaban de él es una experiencia de la infinita compasión, de la gracia redentora divina, mis santos hermanos. Ese es el Cristo de la gloria. Ese es el Cristo que perdona nuestra falta, perdona nuestros pecados. No es como el hombre guarda odio, guarda coraje, guarda rencor por muchos años, por mucho tiempo, mis santos hermanos. En cambio, Cristo, el dueño de la vida, el autor de la vida, el consumador de la vida, el que nos creó, el que nos hizo para alabanza y gloria de su nombre, aleluya, nos dio vida eterna a través de la crucificación, a través de la cruz del Calvario. Y por él tenemos entrada, por él tenemos acceso hacia el Padre Celestial. Bendito y alabado sea la gloria de su nombre. Debemos de saber perdonar, mis santos hermanos. Perdonar, iglesia del Señor, para que Dios nos ayude, para que Dios nos dé la sabiduría del lugar y poder avanzar y poder crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La primera palabra que Cristo dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchas veces no queremos perdonar al amigo, muchas veces no queremos perdonar al hermano y estamos cegados como los fariseos, llenos de odio, llenos de coraje, llenos de rencor. Tenemos que avanzar, tenemos que seguir adelante, mis santos hermanos. Que Dios nos guarde, que Dios nos bendiga grande y poderosamente. Si este mensaje te gustó, si este mensaje te gusta, te pido de favor que lo compartas para que esta palabra siga creciendo y siga avanzando. En el nombre de Jesús. Amén y amén.